Bueno, les vamos a presentar en nuestro proyecto final. Es sobre la elaboración de un electrocardiograma, todo obviamente simulado, en la materia de instrumentación avanzada. En esta ocasión presenta Pérez Guevara Eglón y Hernández Ulloa Mario. Bueno, el proyecto consta de 4 partes. Tenemos que hacer una generación de la señal, amplificar esa misma señal, filtrar la señal y finalmente un offset de ese mismo. A continuación podemos observar el circuito general del electrocardiograma, que consta básicamente de una suma de señales del tipo senoidal y 3 configuraciones diferentes que se explicarán a continuación. Bueno, la primera configuración, en esta se hizo el uso de un op-amp sumador, que se pudieron dar cuenta eran 5 entradas del tipo senoidal. Pudimos reducir o aumentar las señales, pero bueno, por el tiempo también no nos fue posible, y esto nos ayudaba básicamente a evitar el ruido en la señal que nos arrojara. Bueno, pero con las configuraciones siguientes se hizo tanto de amplitud y frecuencia en la primera señal, 1 milivolt con 1 Hz, 2 milivolt, 3 milivolt, 1 milivolt y 2 milivolts con sus respectivas frecuencias cada uno. Después de esto proseguimos a la amplificación de la señal, y para esto se utilizó un op-amp en el modo inversor, en su configuración inversor, que se puede observar que está remarcada en la parte amarilla. Esto para tener 2.5 voltajes de amplitud, ya que el objetivo es solo dar una ganancia al voltaje de salida, y para obtener una amplitud de 2.5 de pico a pico, que en total serían pues básicamente los 5 volts. Y como sabemos, el voltaje de la señal del ritmo cardíaco es de 22 milivolts, que viene siendo de pico a pico, y lo que se requieren son los 5. De esta manera tenemos que calcular la ganancia dividiendo, tenemos que calcular la ganancia dividiendo los 5 volts que tenemos entre los 22 milivolts, y proponiendo las resistencias que se ven. Fueron una de 22.7K y otra de 100, que básicamente la división nos da la ganancia de 227. Después de esto proseguimos a amplificar la señal, que tenemos que, como se puede observar, esto salió en el osciloscopio de la conexión a la señal amplificada ya, y se puede observar que tenemos una frecuencia que equivale a los 180 latidos por minuto, que viene siendo 3 Hz. Bueno, después de esto proseguimos al filtrado que se utilizó en este caso una configuración rechazabandas para lograr la curva característica de este mismo. Pudimos utilizar un pasabandas, pero realmente no nos salió la configuración, y esto, bueno, fue con ayuda de algunos compañeros que nos explicaron el porqué, porque básicamente estábamos un poco estancados ya. En esta parte del filtrado es para eliminar las frecuencias innecesarias con el rechazabandas, ya que las frecuencias de corte del ritmo son 1 y 3 Hz. Bueno, en esto tenemos la primera frecuencia de corte 1 Hz y la segunda 3 Hz. Para esto necesitamos, según las fórmulas que obtuvimos en las clases, necesitamos proponer ciertos capacitores en cada frecuencia de corte para despejar así la resistencia y obtenerla. En la primera frecuencia de corte de 1 Hz se obtuvo un capacitor de 1000 microfaradios, y en la segunda 1 microfaradio, obteniendo resistencias de 159 ohms y 160 ohms respectivamente. Bueno, como podemos ver aquí en la curva característica de esta configuración, la primera frecuencia de corte se encuentra por debajo de lo que queremos, y la segunda se pasa de los 3 Hz. Bueno, pues esto solo fue una pequeña diferencia.
Y finalmente terminamos con el offset, que se tuvo que realizar con el op-amp diferencial que se muestra en la configuración general de la imagen anterior. Para esto necesitamos proponer resistencias, y nosotros propusimos 4 del mismo valor para que los resultados y los cálculos se nos facilitaran en gran manera. Multiplicamos por menos 2.5, esto para obtener los para obtener el positivo. En positivo, ¿a qué me refiero? A la suma de los voltajes tanto en AC como en DC. Y esto se refiere a que sumaremos 2.5 a la señal para que todo esto sea positivo. Y se puede ver en la señal el offset de 0 a 5 volts. Esto aquí se ve en la parte superior. De 0 a 5 volts se puede observar el offset. Y pues prácticamente como los resultados que obtuvimos, se muestran 3 tipos de señales, que son cada una de las salidas de las configuraciones que utilizamos. Tanto la señal amarilla, que esta representa el ritmo cardíaco con la amplitud de los 22 milivolts de pico a pico que ya habíamos hablado. La señal azul, que es la amplificación de la primera señal que obtuvimos con voltajes de 5 pico a pico. Y por último la señal en color rosa, que es el offset a la señal para obtener los voltajes positivos. Y finalmente es así como concluimos este proyecto, teniendo en cuenta que la verdad en lo personal se nos complicó un poco. No sé por qué, bueno, también será por la falta de investigación que tal vez se hizo. Y bueno, pero como les comentaba, con ayuda de algunos compañeros se pudo lograr este proyecto, y también en el esfuerzo en equipo, bueno, que básicamente somos 2. Y es así como terminamos de concluir este proyecto, teniendo en cuenta la importancia de la tecnología hoy en día hasta para la salud. Y es así como terminamos.